Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 181, Maná del cielo. La preciosa fuente de agua había desaparecido. Los trabajadores de reparación estaban llenos de confusión e impotencia. Se arrodillaron, suplicando a la sociedad de purificación que continuara suministrando agua. La ciudad no podría sobrevivir sin ella. La gente sufría de sed, especialmente los ancianos y los niños, cuyos frágiles cuerpos estaban al límite. Sin embargo, la sociedad de purificación rechazó firmemente las súplicas de los trabajadores. Explicaron que, dado que el suministro de agua del planeta era cada vez más escaso, los escasos servicios que ofrecía 30 aún no valían la pena la inversión de la sociedad. La terminación del contrato de suministro de agua era permanente. Esta no fue una decisión de una sola vez. No habría agua, nunca más. Las órdenes habían llegado de arriba, y los ejecutores afirmaron que tenían las manos atadas. Se aconsejó a los trabajadores que regresaran y encontraran sus propias soluciones. Al oír esto, los obreros se sintieron completamente desesperados. Si la ciudad podía encontrar su propia fuente de agua, ¿por qué habrían rogado a la sociedad de purificación en primer lugar? Enojados y desesperados, los trabajadores lanzaron una huelga en protesta, con la esperanza de asegurar el suministro de agua. Sin embargo, este acto de desafío enfureció a los nobles oficiales a bordo del tren. Al frente de sus tropas, los nobles reprimieron brutalmente a los obreros en huelga como si sofocaran una rebelión. Al menos 1000 personas murieron durante la represión. Después, los nobles oficiales saquearon la ciudad con el pretexto de cazar traidores. Muchos adultos jóvenes fueron llevados a la fuerza. Los oficiales estaban complacidos. El laboratorio que realizaba experimentos con humanos había demandado más soldados para su programa de mejora, y los oficiales habían estado luchando para cumplir con la cuota. Ahora, estos llamados traidores llenarían el vacío, preservando las filas bajo su mando. Cuando el tren de los titanes finalmente partió, dejó atrás una ciudad destrozada llena de los gritos de los afligidos. 2 semanas después, el pequeño Brown cojeó hacia adelante, soportando el dolor. Se dirigía a rezar ante la estatua del dios emperador. Las leyendas decían que si uno rezaba con la mayor sinceridad, el dios emperador otorgaba maná del cielo. De esa manera, sus hermanos menores y la gente del pueblo podrían sobrevivir a su sed. En cuanto a sus padres habían muerto a bordo del tren Titán hacía 2 semanas. El pequeño Brown siguió caminando, dejando tras de sí gotas de pus de sus heridas supurantes. Este fue su 7º viaje, ya había venido 6 veces. Creía que con suficiente devoción, el gran dios emperador seguramente respondería a sus oraciones y enviaría una dulce lluvia para salvar la ciudad. Los ancianos de la ciudad miraban a Little Brown con tristeza. Las heridas del niño empeoraban y habían aparecido nuevos forúnculos en su cuerpo. Todos pensaban que no sobreviviría. Incluso los adultos podrían no soportar tales lesiones. Sin embargo, milagrosamente, Little Brown todavía estaba vivo. Desde que se recuperó, había estado proclamando que había recibido revelación divina. Afirmó que si podía pasar la prueba, el dios emperador otorgaría maná a la ciudad. Ignorando los consejos de los demás, se arrastró fuera de la cama a pesar de su dolor, caminando descalzo hacia la estatua para orar. Esto había estado sucediendo durante días. Muchos pensaron que el niño había perdido la cabeza. Después de repetidos intentos fallidos de detenerlo, lo dejaron en paz. Demasiados habían muerto en la ciudad. Todos se estaban ahogando en el dolor, con poca energía para cuidar a un niño que consideraban destrozado. Un anciano vaciló antes de lanzar una advertencia. Niño, regresa y descansa. Morirás si sigues así. El pequeño Brown se dio la vuelta, forzando una sonrisa para reconocer la preocupación del anciano. Luego, sacudiendo obstinadamente la cabeza, siguió adelante. Sentía que el éxito estaba a su alcance.
Sus hermanos menores seguían esperando agua, ahora no podía darse por vencido. Siguió caminando, dejando tras de sí un rastro de huellas ensangrentadas y llenas de pus. La gente del pueblo observaba en silencio, con un rayo de esperanza parpadeando en sus corazones. Tal vez este niño tenía razón. Después de caminar durante más de media hora bajo el sol abrasador, Little Brown finalmente llegó a la estatua del dios emperador, la única en la ciudad. La estatua se había derrumbado durante el caos de hace 2 semanas, su superficie estaba manchada de sangre seca y materia cerebral, lo que la convertía en un espectáculo sombrío. Las moscas zumbaban alrededor de las manchas secas, llenando el aire con un hedor pútrido. El pequeño Brown trató de ahuyentarlos y limpiar la estatua, pero sin agua, sus esfuerzos fueron inútiles. Las moscas regresaron rápidamente. Exhausto, se rindió. El pequeño Brown se arrodilló ante la estatua caída, mirando con devoción la figura manchada de sangre a la que le faltaba la mitad de la cabeza y las moscas se arrastraban por toda ella. Gran Dios emperador, tu devoto servidor suplica tu protección. Rezó fervientemente para que el Dios emperador enviara maná, para que trajera lluvias torrenciales a la ciudad. Rogó por el agua vivificante para salvar a todos. Bajo el sol abrasador, Little Brown oró en silencio. Acta. Horas. O incluso más. Finalmente, vencido por el dolor y la sed, se desplomó. Al caer, una sensación de alivio sin precedentes se apoderó de él. Incluso el sol abrasador parecía más fresco. La agonía se desvaneció, reemplazada por una creciente vitalidad dentro de él. Su conciencia flotó en el vacío infinito, envuelto por un calor indescriptible. En trance, cruzó un camino lleno de espinas y contempló un exuberante lago verde. El agua era tan clara y acogedora que anhelaba sumergirse. Mirando el lago, su corazón marchito se hinchó de alegría. Una gran presencia había respondido a su súplica. Esta fue el agua vivificante que se le otorgó. Estaba seguro de que el gran ser pronto traería un aguacero sin precedentes a la ciudad. La lluvia lo limpiaría todo, otorgando la vida eterna al pueblo. De repente, su conciencia volvió a su cuerpo. Sus labios resecos se sentían húmedos como si hubiera llovido. Una gota llegó a su boca, llenándolo de una dulzura indescriptible. Era el agua más pura y dulce que había probado en su vida. Una voz compasiva resonó en sus oídos. Niño. Al abrir los ojos, vio una figura sagrada, un hombre calvo cuya cabeza brillante formaba un halo a la luz del sol. Fran acarició suavemente la cara de Little Brown. Despierta, niña. Fran había pasado más de 2 semanas llegando a este asentamiento humano justo a tiempo para salvar al niño de sucumbir a sus heridas supurantes. Usó un precioso suero curativo de emergencia en Little Brown, una medicina rara infundida con la energía del Little Sun. Este suero, desarrollado bajo la guía del Salvador, podía adormecer el dolor, acelerar la curación e incluso resistir las heridas manchadas por el caos. Fran solo tenía un vial, originalmente destinado para él. Pero dejar morir al niño habría violado las sagradas enseñanzas del Códice de la Redención. El pequeño Brown miró aturdido al hombre calvo de rostro amable, con voz ronca. ¿Quién? ¿Y tú? La expresión de Fran se tornó solemne y santa cuando se presentó. Soy Fran, una santa enviada por el Salvador bajo las órdenes del Dios emperador. A donde vayan los santos, brillará la luz del Salvador, trayendo la salvación a todos. Aunque confundido, Little Brown se aferró a las palabras clave, Dios emperador, Salvador. Sus oraciones habían sido contestadas. El Dios emperador había enviado un mensajero con agua para salvarlos. Con temblorosa esperanza, el pequeño Brown preguntó, ¿Usted? ¿Tienes agua? Fran, conmovido por la difícil situación del niño, le entregó la última media botella de agua de manantial prístina. Toma, bebe. No lo dudes. No se trataba de agua ordinaria, sino de agua de manantial sagrada, un recurso de alta calidad libre de contaminantes. Little Brown aceptó cautelosamente la botella, maravillándose de su contenido cristalino. Era tan puro como el lago de sus sueños. Tomando un pequeño sorbo, saboreó la dulzura e inmediatamente selló la botella. Quería guardar el resto para sus hermanos. En ese momento, la voz de Fran retumbó de rabia. ¿Qué blasfemia es esta? La visión de las moscas profanando la estatua del dios emperador llenó a Fran de furia.
Sacó un insecticida especial en aerosol, un producto de la línea de producción de Little Sun, y desató una niebla que mató a las moscas al instante. El rocío dejó una película tenue con aroma a lima en la estatua, restaurando una apariencia de santidad. Después, Fran miró al sol abrasador y frunció el ceño. Dirigiéndose a Little Brown, dijo: «Niña, déjame llevarte a casa. Discutiremos el resto más tarde». En la disformidad. Un gran impuro, el padre de la lluvia Rotigus, se había estado preparando para otorgar una lluvia torrencial a su creyente elegido. La lluvia corrompería la tierra, esparciendo sus bendiciones a todos. Sin embargo, en el momento crítico, el alma del creyente regresó abruptamente a su cuerpo. Rotigus estaba completamente desconcertado. Capítulo 182, entregando compasión personalmente. La ceremonia de bendición fue interrumpida. El creyente elegido había huido. Rechazó ese creyente el amor del Padre. Rotigus, el gran impuro de Nurgle, sintió una leve punzada de irritación. Pero como el más compasivo de los sirvientes de Nurgle, el generoso y vivificante Padre del crecimiento y la abundancia, esta irritación se disipó rápidamente. Rotigus no culpó al creyente que se retiró a mitad de camino, lo que provocó que la ceremonia se detuviera. A pesar de que había gastado una cantidad considerable de preciosos virus de la peste, simplemente sintió una sensación de arrepentimiento. El creyente había perdido la oportunidad de abrazar el amor que merecía. ¿Qué pudo haber salido mal? Rotigus sintió curiosidad. Pensó en descender sobre el creyente en persona, cantando elegías y blandiendo su bastón de hincha, para otorgar personalmente una compasión infinita. Seguramente, tal acto ganaría el corazón del creyente. Con este pensamiento, Rotigus, con sus fauces abiertas y llenas de gusanos retorciéndose en una sonrisa grotesca pero benévola, murmuró: «Debo hacer esto. Aunque requerirá más potencia. El amor debe ser dado libremente para ser verdaderamente recíproco, ¿no es así?». A medida que sus emociones crecían, se abrieron fisuras en forma de dientes a través de su forma pútrida, expulsando semillas de raíces de plantas podridas. La vegetación repulsiva y retorcida se extendía en olas, alimentada por la tormenta cargada de peste siempre presente a su alrededor. Bajo esta tormenta de peste, las plantas retorcidas se hincharon grotescamente, floreciendo en una abundancia antinatural. Rotigus alzó su bastón de hinchazón, intensificando la tormenta mientras un vórtice arremolinado se formaba en el espacio frente a él. Arrastrando su cuerpo hinchado como una montaña hacia adelante, se preparó para entrar en el vórtice y descender sobre el planeta del creyente. Justo cuando estaba a punto de entrar, Rotigus se detuvo bruscamente. Una ola de alegría indescriptible lo inundó. Alabado sea el abuelo. Rotigus había recibido una citación del propio Nurgle. El padre de la plaga había percibido un nuevo cambio en la galaxia y estaba llamando a sus grandes impuros para crear y propagar una nueva y grandiosa plaga. Esta fue una oportunidad única y gloriosa. Disipando el vórtice, Rotigus dejó temporalmente de lado su plan de visitar personalmente al creyente. Necesitaba volver con su abuelo sin demora. De lo contrario, su rival, el padre de la plaga Kugat, que había consumido la plaga más potente de Nurgle, podría aprovechar la oportunidad para difundir el amor del abuelo primero. Rotigus se dio la vuelta y se alejó pesadamente, sus pasos atronadores mientras prácticamente saltaba de alegría. Su alegría ilimitada era palpable para cualquiera que lo viera. Pronto, su inmensa forma se desvaneció en el éter, dejando atrás solo plantas retorcidas y charcos de agua resbaladiza y sucia. Silenciar, silenciar. Varios Nurglings pequeños y podridos jugaban en el lodo, solo para darse cuenta demasiado tarde de que su amo se había ido. Oh. Presos del pánico, los pequeños Nurglings se apresuraron a perseguirlo, con lágrimas en los ojos. En la ciudad de los trenes. Fran acompañó a Little Brown a casa, preguntándole sobre la situación de la ciudad en el camino. Mientras caminaban por la carretera central de la ciudad, ojos curiosos se asomaban desde las casas de madera que bordeaban el camino. Los residentes observaron al forastero alto y calvo, especulando sobre la procedencia de este emisario. Lo que más les sorprendió fue la transformación en Little Brown. Apenas unas horas antes, había estado al borde de la muerte, tambaleándose a cada paso. Ahora, su andar era firme y su energía había regresado. ¿Podría el dios emperador realmente haber bendecido a Little Brown?
Fran frunció el ceño mientras observaba a la gente demacrada que bordeaba la carretera. Tu ciudad tiene una grave escasez de agua. Nuestra agua ha sido contaminada. Recientemente, algunas personas, incapaces de soportar su sed, bebieron el agua sucia e inmediatamente se enfermaron, explicó Little Brown, gesticulando en amplios arcos. Sus estómagos se hincharon como globos y vomitaron lodo verde. Miró a Fran con ojos esperanzados. Todos nos estamos muriendo de sed. Eres un emisario enviado por El Salvador, debe ser poderoso. Puedes ayudarnos a encontrar agua limpia. Fran respondió a la súplica del niño. Si lo que necesitas es agua, no hay problema. Decidió rescatar a la gente del pueblo y difundir la fe del Salvador antes de que llegara el próximo tren Titán. Como santo misionero, era su deber seguir el Códex de la Redención, encarnando el altruismo y la intrepidez mientras salvaba a aquellos que se consideraban dignos. El pequeño Brown aplaudió y corrió hacia su casa, gritando: «¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua!». Los desesperados residentes escucharon sus gritos y sus ojos se iluminaron con esperanza. Un anciano detuvo a Little Brown y le preguntó con urgencia: «Niño, ¿es verdad?». El pequeño Brown sonreía con orgullo. «Es verdad. El Dios Emperador respondió a mis oraciones y envió al emisario del Salvador». Señaló a Fran y declaró: «El santo nos ayudará a encontrar agua limpia. Alabado sea el Dios Emperador. Ha ocurrido un milagro». El anciano sonrió, su fe renovada. Después de todo, ver a Little Brown vivo y bien ya era un milagro. Se corrió la voz y una multitud cada vez mayor siguió a Fran y Little Brown. No se atrevieron a molestar al santo, siguiéndolo como en peregrinación. Para cuando Fran llegó a la casa de Little Brown, se había reunido un mar de gente del pueblo demacrada y deshidratada. Fran se giró para mirarlos, encontrándose con sus miradas esperanzadas y desesperadas. Les aseguró que El Salvador lo había enviado para salvarlos de su sufrimiento y que encontraría una fuente de agua para el pueblo. La multitud estalló en vítores, arrodillándose para ofrecer su reverencia tanto al Salvador como a su santo. Después de despedir a la multitud, Fran entró en la casa de Little Brown, revisando a sus hermanos menores. Afortunadamente, su deshidratación fue leve y no puso en peligro su vida. Esa noche, Fran reunió a los trabajadores de reparación de la ciudad y esbozó los esquemas de la maquinaria de recolección de agua. El diseño era para un pequeño colector de agua atmosférica, capaz de extraer la humedad del aire y filtrarla. Gracias a los avances realizados por STC y Cole, el dispositivo era relativamente simple de construir, requiriendo solo habilidades mecánicas básicas y piezas fácilmente disponibles. Los trabajadores se pusieron manos a la obra, ensamblando e instalando los dispositivos en los tejados, alimentados por pilas de combustible. Los colectores funcionaban principalmente por la noche, y el agua fluía hacia los tanques de almacenamiento al amanecer. Los residentes esperaron ansiosamente, quedándose despiertos toda la noche junto a los tanques. Cuando llegó la mañana, los dispositivos liberaron una sorprendente cantidad de agua limpia, suficiente para aliviar su sed, sino para beber libremente. El pueblo estalló en alegría. Con la crisis del agua resuelta, podrían sobrevivir. Durante las semanas siguientes, Fran y los trabajadores repararon la estatua del Dios Emperador y comenzaron a dar sermones diarios. La gente del pueblo se reunió en la capilla recién construida para orar y escuchar las historias de Fran sobre el Salvador misericordioso que liberó a mundos del sufrimiento. Fran profetizó: «Dentro de 8 años, el Salvador descenderá sobre este mundo, expulsando a los tiranos y llevando prosperidad a todos». Además de difundir la fe, Fran también trató a los enfermos y abrió una escuela nocturna, enseñando conocimientos prácticos en agricultura y maquinaria. En la sombría galaxia, el conocimiento, especialmente el conocimiento estable y libre de caos, era un regalo invaluable. La generosidad de Fran solidificó la fe de la gente del pueblo en el Salvador venidero. Este método de trabajo misionero, ideado por Ron, fue muy eficaz. Los santos, ampliamente formados en diversos campos, podían transformar incluso los mundos feudales en sociedades industrializadas. Bajo la dirección de Fran, la ciudad floreció. Las sonrisas volvieron a los rostros de las personas y esperaban ansiosamente la llegada del Salvador. Sonó un silbato lejano. Después de casi 2 meses, llegó otro tren Titán. Los trabajadores de reparación, como de costumbre,
mantuvieron y revisaron el tren mientras mantenían el secreto de la ciudad. También tenían otra tarea, llevar a Fran de contrabando a bordo del tren a la capital colmena. Cuando el tren partió, Fran se había ido, acompañado por Little Brown, que había confiado a sus hermanos a la gente del pueblo. El pequeño Brown había decidido seguir al santo y dedicarse a la misión del Salvador hasta que el planeta fuera liberado. Meses después. En Urt, en la oficina del gobernador. Ethan se estiró, después de haber pasado revista a la preparación de las Fuerzas Armadas. Su trabajo del día estaba hecho. De repente, le llegó un mensaje psíquico. Varios santos misioneros se habían infiltrado con éxito en la capital colmena de Matila. Ethan cerró los ojos, su conciencia se fusionó con la red de la colmena. Es hora de visitar Matira. Capítulo 183, Los Berserkers de Corne. Con un estallido de luz radiante, la conciencia de Ethan entró en la red colmena. El resplandor dorado que emanaba de la red era el resultado de la infusión de energía del pequeño sol. En el espacio virtual, innumerables puntos de luz se entrelazaban, cada uno representando una vida. Estos nodos de alma interconectados, que pertenecían a decenas de millones de individuos inteligentes y a los Eldar, formaban un brillo similar al de una galaxia. Como maestro de esta red, Ethan podía controlar todas las vidas conectadas. Se enfocó, señalando los nodos del alma marcados que representaban a los santos misioneros, y transmitió su conciencia a través de uno de ellos. En pocas palabras, el Edén estaba ejerciendo su autoridad divina para poseer a un creyente. Este método era un truco familiar de los dioses disformes, incluso del mismísimo dios emperador. A medida que la luz se disipaba, la conciencia de Ethan se conectó con un santo misionero, observando los alrededores a través de su perspectiva. Por supuesto, esto no era más que un apego de conciencia, el cuerpo del santo no podía soportar toda la extensión del poder del Edén. Canalizar demasiada energía psíquica destruiría al anfitrión. Esta conexión atada dejaba intactos los pensamientos y acciones del anfitrión, funcionando como una cámara de vigilancia externa que permitía a Ethan ver y escuchar todo. Una vez que se adaptó, Ethan escuchó la voz de un niño cerca. El señor Fran. La voz preocupada del pequeño Brown llamó a la repentinamente aturdida Fran. Estoy bien, no te preocupes. Apúrate, tenemos que movernos. Las fuerzas de represión están llegando. Fran se sacudió su aturdimiento e instó al chico a avanzar. Tan pronto como hubo hablado, una ráfaga de balas rasgó el aire, matando a varios trabajadores aturdidos que estaban cerca. Afortunadamente, Fran y Little Brown resultaron ilesos. Su momento no podría haber sido peor, llegaron a la capital de la colmena solo para tropezar con una violenta campaña de represión. Ethan, observando a través de la perspectiva de Fran, se sintió como una cámara humanoide de 360 grados, captando cada detalle de la caótica escena. Más adelante, las fuerzas de represión avanzaron, acompañadas por el estruendoso avance de los tanques blindados. Por encima de ellos, se alzaba la aguja de la colmena, una masa enmarañada de plastel y hormigón armado, capa tras capa caótica, que se extendía sin cesar hacia el cielo de acero. Esta colmena inferior empequeñecía a la de Urt tanto en escala como en desorden. A medida que Ethan evaluaba la situación, el campo de batalla cambió. Los rebeldes lanzaron un contraataque, lanzando bombas incendiarias contra las fuerzas de represión. Las llamas químicas se aferraron a los soldados, ardiendo ferozmente y resultando casi imposibles de extinguir. Estaba claro que los rebeldes estaban bien organizados. Esta era una buena señal, una rebelión organizada podría ser aprovechada para desafiar al gobernador del sector. Sin embargo, su fuerza por sí sola no sería suficiente. Las fuerzas de represión respondieron ferozmente. Los tanques atravesaron las llamas, lanzando proyectiles contra las filas rebeldes. «Quédate cerca de mí». Sintiendo el peligro, Fran agarró la mano de Little Brown y corrió hacia un refugio. Las explosiones estallaron detrás de ellos, enviando ondas de choque que derribaron a muchos. A pesar de su resistencia, los rebeldes estaban siendo abrumados. Llegaron refuerzos para las fuerzas de supresión mientras las naves de asalto descendían del cielo de acero, dejando caer enormes cápsulas en la refriega. Las pesadas vainas aplastaron a rebeldes y soldados por igual, sembrando indiscriminadamente el caos. Los rebeldes miraron las vainas con recelo, inseguros de lo que estaba emergiendo. Cerca de una cápsula,
2 rebeldes cautelosos se acercaron, con las armas en alto. Explosión. La escotilla de la cápsula explotó hacia afuera, lanzando a un rebelde contra una pared lejana. Rugido. Un bramido gutural siguió cuando un guerrero con armadura de color rojo sangre emergió, agarrando al rebelde restante y destrozándolo con fuerza bruta. La sangre salpicó la armadura carmesí del guerrero, amplificando su frenesí. Estallaron más rugidos. Guerreros rojos como la sangre salieron de las cápsulas, empuñando brutales armas cuerpo a cuerpo y masacrando indiscriminadamente. Los gritos llenaron el aire mientras estos berserkes destrozaban tanto a los rebeldes como a las fuerzas de represión. Su aura de violencia destrozó la moral de los rebeldes, haciéndolos huir aterrorizados. Pero los berserkes no dieron cuartel, persiguiendo a su presa con una furia implacable. Maldita sea, esos son guerreros herejes. Fran, que se aferraba con fuerza a Little Brown, fue arrastrada por la multitud aterrorizada, tratando de escapar. Los berserkes se acercaron, su sed de sangre era palpable. La carne y las vísceras salpicaron la espalda de Fran a medida que se desarrollaba la matanza. Sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de la calavera. Los berserkes rugieron, sus ojos frenéticos brillaron de color carmesí. Incluso los soldados endurecidos se desmoronaron bajo el peso de su presencia opresiva. A bordo de una de las naves de asalto, un tecnosacerdote vestido de negro observaba la carnicería a continuación. La creación de estos guerreros sedientos de sangre costó innumerables vidas, murmuró el sacerdote, con una tensión evidente en su voz. Después de un momento de observación, los labios del sacerdote se curvaron en una sonrisa siniestra. Han cumplido con las expectativas. Este éxito aseguraría recursos adicionales para experimentos aún más extensos. En el suelo, Idan, todavía atado a Fran, observaba cómo se desarrollaba la carnicería. Las tácticas y la energía frenética de los berserkes eran inconfundibles. Estos eran los guerreros de Khorne. La mente de Idan se aceleró. Berserkes de Khorne. Estos son mucho más fuertes que los sectarios con los que he tratado antes. Están casi al nivel de Astartes. Es evidente que el gobernador del sector había cruzado una línea. Idan ahora tenía que reconsiderar sus planes. Si los berserkes estaban aquí, había una alta probabilidad de la presencia de un gran demonio. No podía permitirse el lujo de correr riesgos. Por ahora, su prioridad era asegurar la supervivencia de Fran. Las hachas de los berserkes se acercaban peligrosamente a Fran. Perderlo sería desastroso, era esencial para reunir inteligencia crítica. La determinación de Idan se endureció. No era momento para dudas. Capítulo 184, Fran, no te preocupes, pagaré para ganar. Los Khorne berserkes arrasaron el campo de batalla, demoliendo edificios y masacrando a todos a su paso. Extremidades cortadas y ríos de sangre marcaban su rastro de carnicería. A medida que el peligro se acercaba a Fran y Little Brown, Idan se puso cada vez más ansioso. A pesar de que los berserkes no tenían como objetivo específico a Fran, quedar atrapado entre la multitud que huía no le dio prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Idan, que todavía era una mera conciencia atada al cuerpo de Fran, no podía intervenir directamente para detener a los Khorne berserkes. Tampoco podía descender completamente al cuerpo de Fran, su inmensa energía incineraría al frágil anfitrión. Sin embargo, a Idan no le faltaban opciones. Podría empoderar temporalmente a Fran otorgando una bendición. A través de un canal especial, podía infundir a Fran una oleada de energía, otorgándole un tremendo poder por un corto tiempo. Pero había una trampa. De acuerdo con las leyes de la disformidad, el poder de un dios no podía ser simplemente otorgado a voluntad. Fran tuvo que orar activamente al Salvador, solicitando formalmente la salvación. Solo después de que el ritual de oración estableciera una conexión, Idan pudo canalizar su poder. Idan estaba exasperado. ¡Qué regla tan enrevesada! No es de extrañar que los dioses del caos difundieran tantos rituales para que sus seguidores rezaran. Para empeorar las cosas, otro berserker estaba cargando directamente hacia Fran, cortando cualquier retirada. En el campo de batalla, Fran agarró la mano de Little Brown con fuerza, con una pizca de desesperación en sus ojos. Temía fallarle al Salvador y a su pueblo, y su misión de difundir la fe terminaría aquí. Los Khorne berserkes eran demasiado rápidos, rodeados por ambos lados, la huida parecía imposible.
Vamos a morir. El pequeño Brown tembló, aferrándose a Fran con miedo. No, no lo haremos. La expresión de Fran se endureció. Algo muy dentro de él le decía que ese no era el final. Arrinconando a Little Brown por seguridad, Fran se colocó en medio de la calle, siguiendo la guía del Códice de Redención. Frente a un mal insuperable, los creyentes más devotos pueden suplicar al Salvador que los libere. El Salvador les otorgará un gran poder para expulsar a los inicuos. Fran se mantuvo erguido en la calle, cerrando los ojos y alzando la voz en ferviente oración. Incluso cuando los berserkes se acercaron, él no se inmutó ni se escondió. Los rebeldes que huían lo vieron y pensaron que había perdido la cabeza, apresurándose a distanciarse. Gran Salvador, tu siervo devoto está rodeado de mal. La voz de Fran era inquebrantable. Creía en su fe, creía que era el más devoto de todos. El Salvador no lo abandonaría. Incluso cuando un berserque se cernía sobre él, continuó orando sin dudarlo. Señor Fran. El pequeño Brown gritó de terror, tapándose los ojos, incapaz de mirar. Idan, observando todo a través de los ojos de Fran, estaba igual de tenso. Solo podía esperar que el ritual de oración concluyera rápidamente. Internamente, refunfuñó. ¿Por qué demonios rezas en medio de la calle? Estás tratando de convertirte en un blanco fácil. Solo encuentra algo de refugio, termina la oración y luego hazlo explotar. Resolvió simplificar el ritual a su regreso, acortando la oración para evitar demoras tan peligrosas. Que descienda el poder del Salvador. Cuando el berserque levantó su hacha para atacar, Fran completó la oración. La finalización del ritual abrió un nuevo canal de conexión, y Idan lo sintió de inmediato. Esta era la primera vez que ejercía esta autoridad divina, y rápidamente descubrió el costo. Canalizar el poder a través de una distancia tan vasta consumió una inmensa cantidad de energía de fe, con pérdidas significativas en el proceso. Era esencialmente una función de pago para ganar Ultra Premium. Idan echó un vistazo a las opciones, cada una de las cuales representaba un nivel de poder. 500,000, 1,000,000, 3,000,000, 5,000,000, 10,000,000. No se atrevió a mirar más allá de eso. Estaba arruinado. Con aproximadamente 10 millones de energía de fe restantes, Idan optó por el nivel 3,000,000. Esta cantidad podría haber empoderado a 3 individuos, pero Fran lo necesitaba todo. Una oleada de energía divina fluyó a través del canal, descendiendo sobre la ubicación de Fran. Auge. Una cegadora columna de luz dorada golpeó a Fran, su resplandor abrumador. La onda expansiva dorada esparció polvo y escombros, obligando al berserque antes de Fran a tambalearse. Todos en el campo de batalla se congelaron, sus ojos atraídos por el milagroso espectáculo. Ese fue el regalo del Salvador. Las lágrimas de Fran cayeron mientras miraba hacia arriba, disfrutando de la energía. Más que por la nueva fuerza, se sintió conmovido por el reconocimiento del Salvador, realmente era el más devoto de los creyentes. Este efecto es demasiado llamativo, murmuró Idan, observando la escena. Parece que la mitad de la energía se dedicó a las imágenes en lugar de a la potencia. ¡Qué desperdicio! Fran flotó a varios metros del suelo mientras la luz formaba una imagen angelical a su alrededor, alas doradas y un halo brillante. Pronto, la energía se asentó y Fran descendió. Sus músculos se hincharon ligeramente, sus ojos crepitaron con una electricidad dorada que recorrió su cuerpo como un aura radiante. Hereje. Muere. Fran rugió mientras un berserque cargaba contra él. Fran esquivó ágilmente y desató un rayo psíquico dorado que golpeó el pecho del berserque. Estruendo. El berserque fue lanzado contra una pared de metal. Fran extendió sus manos, intensificando el relámpago psíquico. Arg. El berserque aulló de agonía, inmovilizado contra la pared mientras la energía dorada quemaba su carne hasta ennegrecerla. Con una oleada final, el berserque se desplomó, sin vida. Fran se giró para enfrentarse a otro berserque y luchó ferozmente, finalmente derrotándolo también. Idan notó que después de despachar a los dos berserkes, la fuerza de Fran comenzó a disminuir. El poder que le había otorgado no duraría mucho más. Docenas de berserkes más rugieron y cargaron hacia él.
Al darse cuenta de sus limitaciones, Fran cambió su estrategia. Usó la energía que le quedaba para repeler a los berserkes que bloqueaban su escape, garantizando la seguridad de los que huían. «Corre». Con sus fuerzas desvaneciéndose, Fran agarró a Little Brown y corrió hacia los túneles subterráneos de la colmena. Guiados por la intuición psíquica, encontraron una entrada y desaparecieron en la oscuridad justo cuando Fran usó su última chispa de energía para defenderse de los berserkes que los perseguían. La conciencia de Eden se retiró de Fran, cambiando para observar a los otros santos misioneros. No estaba demasiado preocupado por la seguridad de Fran en los túneles. Al fin y al cabo, navegar por espacios reducidos era prácticamente una segunda naturaleza para los Eldar. Una vez que la matanza disminuyó, los berserkes fueron recuperados y las fuerzas de supresión volvieron a limpiar el campo de batalla. Sin embargo, algo fue diferente esta vez. Los soldados no podían quitarse de la cabeza el recuerdo del milagroso acontecimiento que acababan de presenciar. Mientras tanto, los supervivientes que habían escapado llevaban el relato de la intervención del Salvador, extendiéndolo por la colmena inferior y más allá. Esta historia sembró una semilla de esperanza en los corazones de la gente. Capítulo 185, El altar de la calavera y cavada. Idan había pasado varios meses en Matira en su forma de conciencia atada. A estas alturas, ya había adquirido una comprensión completa del terrible estado del planeta. Como capital del sector, Matira estaba bajo el férreo gobierno del gobernador del sector, Tyrant Geris. La gente aquí soportó un sufrimiento inimaginable, incluidos los nobles. Nadie estaba a salvo. El reinado de terror del tirano podía descender sobre cualquiera sin previo aviso. Los métodos de Geris se habían vuelto cada vez más brutales. Con el planeta exprimido hasta sus límites, surgieron más y más levantamientos en desafío, solo para ser recibidos con una represión aún más dura. Incluso con el apoyo clandestino de ciertos nobles, la resistencia carecía de fuerza para desafiar al tirano. Muchos creían que Geris se había vuelto loco y que el planeta eventualmente colapsaría bajo su gobierno. Una profecía, que predecía que Geris moriría en su trono, circuló ampliamente por todo el planeta. Si bien todos deseaban su muerte, nadie tenía el poder de hacer que sucediera. La resistencia se limitó a unos pocos individuos valientes, mientras que la mayoría estaba paralizada por el miedo. Sus espíritus habían sido quebrantados durante mucho tiempo por el reinado opresivo de Geris, robándoles el coraje para luchar. Idan lo entendió. Sin intervención externa, la gente de Matira no tenía ninguna posibilidad contra un tirano empoderado por el dios del caos Khorne. Decidió ofrecerles esperanza, un faro para liberarlos del miedo. El papel de Fran se volvió crucial. Como santa misionera que había recibido la bendición del Salvador y derrotado a los formidables berserkes del tirano, Fran podía servir como símbolo de desafío. La historia de la victoria de Fran necesitaba difundirse. La gente necesitaba entender que el tirano no era invencible, y que incluso los guerreros de Khorne podían ser derrotados. El Salvador y sus santos podrían triunfar sobre el tirano y sus berserkes. Esta esperanza, creía Idan, uniría a la gente y los inspiraría a levantarse. Al regresar a Urt, Idan compiló la inteligencia que había reunido y la envió a los ministerios del Interior, Guerra y Eclesiarquía. Juntos, elaboraron un plan de infiltración dirigido a todos los niveles de la sociedad de Matira. Una vez finalizado, Idan distribuyó el plan a casi 800 santos estacionados en Matira. Su misión era infiltrarse en todos los estratos de la sociedad, recopilar información sobre las defensas del planeta y difundir la historia del Salvador y San Francisco. También se les encomendó la tarea de unir a todos los aliados potenciales bajo una nueva profecía. Dentro de 8 años, el Salvador descenderá sobre este mundo, matando al tirano en su trono y salvando a todos. Además, Idan emitió una directiva secundaria. La resistencia debe ejercer moderación, evitar pérdidas innecesarias y conservar su fuerza. Aquellos lo suficientemente valientes como para desafiar al tirano tendrían que esperar su momento hasta la llegada del Salvador para lanzar un levantamiento coordinado. Silenciosamente, los santos comenzaron a incrustarse en la sociedad de Matira. Su presencia pasó desapercibida. Bajo la corte real de Matira, una tormenta mucho más siniestra se estaba gestando en un laboratorio secreto. Miles de candidatos experimentales se reunieron en un vasto estadio dentro del laboratorio. Vestidos con harapos y armados solo con barras de hierro oxidadas,
estos individuos se vieron obligados a participar en una competencia mortal. Las reglas eran simples: luchar y matar hasta que solo quedaran 100 para cuando el enorme temporizador mecánico hiciera la cuenta regresiva. El incumplimiento daría lugar a la ejecución colectiva. Impulsados por la desesperación, los candidatos se atacaron unos a otros con brutal ferocidad. El sonido de huesos rotos y salpicaduras de sangre resonó por toda la arena. Estruendo. Por favor, perdóname. Un hombre frágil temblaba, dejaba caer su vara y suplicaba clemencia. Inmediatamente fue derribado y su cráneo aplastado por otro participante desesperado. En este ámbito, la debilidad significaba la muerte. Los instintos primarios de los concursantes se hicieron cargo y la misericordia se convirtió en un concepto olvidado. Solo aquellos que sobrevivieran se someterían a las agotadoras cirugías de aumento infundidas por el caos. Sobre la arena, un tecnosacerdote vestido de negro observaba la carnicería con sádica satisfacción. Los gritos y rugidos de los candidatos parecían música para sus oídos. Elogió a su asistente. Estos candidatos son excepcionales. Utilícelo como estándar para futuras elecciones. Sumo sacerdote. Sí. El asistente vaciló, pero la mirada amenazadora del tecnosacerdote lo silenció. Tragándose sus palabras, el asistente asintió con la cabeza. Después de que el tecnosacerdote se fue, el asistente comenzó a sudar frío. El nuevo estándar planteaba un desafío desalentador: encontrar candidatos de este calibre sería casi imposible. El incumplimiento de la norma sin duda resultaría en su ejecución. Su expresión se oscureció mientras ideaba un plan. Al acercarse a las fuerzas de defensa planetaria, fabricó una nueva directiva del sumo sacerdote. Las fuerzas de defensa ahora debían suministrar lotes de soldados de élite al laboratorio para el programa Berserk de sangre. Cualquier demora o resistencia resultaría en una ejecución pública. Aterrorizado, el comandante de la fuerza de defensa aceptó sin cuestionar. Desafiar la supuesta voluntad del tirano era impensable, solo la vacilación podía llevar a la muerte. El tecnosacerdote descendió a través de un ascensor a una cámara subterránea oculta. Ante él yacía un enorme charco de sangre, en cuyo extremo se alzaba un imponente altar construido íntegramente con calaveras. Los cadáveres de la arena de arriba eran introducidos en el charco de sangre por maquinaria, y sus restos alimentaban los horripilantes rituales de abajo. El tecnosacerdote contempló el altar con fanática devoción. Esta fue su verdadera obra maestra. Una vez que se reuniera suficiente energía de matanza, el altar se activaría, invocando a uno de los demonios más poderosos de Khorne. Este planeta sería purificado en sangre y fuego. Caminando por un camino hecho de huesos, el tecnosacerdote se arrodilló ante el imponente altar de la calavera y comenzó su oración. Recitó los nombres antiguos y prohibidos de un demonio aterrador de un tomo herético. En el reino de Khorne. En medio de un páramo de roca fundida y ríos de sangre, una colosal fortaleza de bronce se alzaba desafiante. Este era el corazón del oscuro dominio de Khorne. Los muros de la fortaleza brillaban con sangre fresca, mientras que las agujas dentadas perforaban las nubes oscuras que arrojaban las fraguas infernales. Las llamas ardían en calderos de hierro bajo horripilantes ganchos, iluminando las llanuras desoladas. Dentro de uno de los palacios de la fortaleza, el aire estaba cargado con los lamentos angustiosos de los demonios. Una figura monstruosa destrozó a un demonio que gritaba, y su sangre hirviente salpicó la habitación. Los otros guerreros demoníacos bajaron la cabeza, demasiado aterrorizados para reaccionar. Su maestro, Kabada, el supremo devorador de sangre y perdición de los ángeles, estaba furioso una vez más. Capítulo 186, fabricando un arma para derrotar a un gran demonio del caos. Auge. 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 Unos pasos pesados resonaron cuando el devorador de sangre de Khorne, Kabanda, emergió de las sombras. Era un demonio enorme, con alas anchas y andrajosas y cuernos retorcidos y gruesos. Su piel carmesí tenía intrincadas runas y cicatrices de innumerables batallas. En ese momento, el fuego del infierno en su cuerpo abrasó la sangre fresca recién derramada sobre él, y sus ojos brillaron con una luz fría y despiadada. Como el primero de la hueste de sangre de Khorne, Kabanda exudaba una sed insaciable de derramamiento de sangre y matanza. Esos malditos ángeles sangrientos, eventualmente los mataré a todos. El rugido gutural y aterrador de Kabanda resonó por todo el palacio. Su estado de ánimo era desagradable.
Durante milenios, sus campañas habían terminado en repetidos fracasos. Había sufrido numerosas derrotas y expulsiones a manos de Sanguinius, el primarca de los Ángeles Sangrientos. La humillación de estos fracasos lo carcomía. Estos reveses incluso habían sacudido su posición dentro de la primera hueste de sangre de Khorne. Temía haberse convertido en el hazmerreír de sus compañeros. Detestaba a Sanguinius y a su progenie con pasión. Ahora, Ka'Bandha anhelaba una gran masacre para satisfacer su sed de sangre. Sin embargo, habían pasado años desde la última vez que fue convocado. Lo habían olvidado. O los adoradores habían comenzado a invocar a otros demonios de Khorne en su lugar. Esta era una tendencia preocupante, incluso para un supremo devorador de sangre, uno de los campeones más aterradores de Khorne. Si se le negaban las oportunidades de esparcir la matanza por toda la galaxia, se debilitaría, arriesgándose a ser reemplazado por otros demonios ambiciosos. Ka'Bandha podía sentir las miradas codiciosas de otros grandes demonios. Apenas podían contener las ganas de desafiarlo. Aunque no temía a ningún desafío y estaba seguro de que podía destrozar a cualquiera que lo intentara, incluso el acto de ser desafiado por demonios menores era suficiente para avergonzar a Khorne y sus compañeros. Ka'Bandha esperó su momento. Necesitaba una oportunidad para desatar una masacre sin precedentes en toda la galaxia. De repente, Ka'Bandha sintió la invocación de uno de sus adoradores. Una sonrisa sedienta de sangre se extendió por su rostro. La invocación se originó en un sector de estrellas marginales. En circunstancias normales, Ka'Bandha habría hecho caso omiso de una llamada de una región menor. Pero su sed de sangre había sido reprimida durante demasiado tiempo. Necesitaba una carnicería para sofocar su furia. Una vez que se reuniera la energía de la sangre, se manifestaría en el reino material y aniquilaría a todo el sector. La gran Ka'Bandha comenzaría una cruzada sangrienta, masacrando mundo tras mundo. Amontonaba sus huesos para atraer a los ángeles sangrientos a sus garras. Varios meses después, en Urt. La nueva ciudad Mechanicum de Urt fue construida fuera de sus ciudades colmena. Se había convertido en un centro sagrado para el culto Mechanicus y era responsable de casi toda la investigación tecnológica del planeta, especialmente el desarrollo de armas. Los institutos de la ciudad se centraron en la creación de prototipos de armas. Una vez probados y aprobados, estos diseños se entregaban a las fábricas subordinadas para su producción en masa. En líneas de producción automatizadas, estas armas se fabricaban rápidamente y se equipaban para los ejércitos. Sin embargo, aunque esto era suficiente para las armas estándar, el equipo de última generación requería experiencia práctica de los archimagos. Estas armas avanzadas a menudo incorporaban elementos esotéricos como bendiciones rúnicas y espíritus de máquinas, aspectos que una línea de producción no podía replicar. Idan llegó a bordo de una nave de asalto, que aterrizó en la plataforma de aterrizaje de un enorme edificio mecánico con forma de calavera de cientos de metros de altura. Este era el taller del Mechanicus negro de Cole. Cuando Idan desembarcó, un servocráneo ennegrecido, el sirviente hecho a medida de Cole, flotó hacia adelante para saludarlo. Una voz alegre emanó del dispositivo. Salvador, estoy en medio de un experimento crucial y no pude venir personalmente a darte la bienvenida. El tono de la voz de Cole, sin embargo, delataba una pizca de culpa. Idan podía oír el tintineo del metal y el silbido de la compresión del gas a través de las comunicaciones. También percibió tenues rastros de energía disforme. ¿Qué está tramando ese lunático a estas alturas?, se preguntó Eden. Auge. Una explosión masiva sacudió todo el taller del Mechanicus negro. Secciones de las paredes se agrietaron y partes de la estructura comenzaron a colapsar. Después de un tenso silencio, Idan exclamó con fastidio. Ya estás muerto. Si no, ven aquí. La voz de Cole emergió después de una breve pausa. Todavía vivo. Solo me desmayé por un momento. Afortunadamente, los protocolos de emergencia me reanimaron. Cole, cubierto de hollín, salió corriendo al encuentro de Idan y lo llevó al salón del taller. Idan se sentó cómodamente en un sofá limpio, una de sus peticiones personalizadas para el taller. Detestaba tener discusiones en áreas sucias y cubiertas de petróleo. Sirviéndose una bebida fría de la nevera, Idan inició la conversación. ¿Está listo lo que pedí? Por supuesto. Nada es demasiado difícil para el gran Cole.
Cole sacó varias granadas de color verde oscuro de su unidad de almacenamiento y las colocó sobre la mesa. Estas granadas especiales eran más grandes que las estándar. Meses antes, Idan le había encargado a Cole que creara armas diseñadas específicamente para contrarrestar a los guerreros de Khorne. Las granadas de Cole contenían sedantes muy potentes y agentes alquímicos capaces de inducir alucinaciones calmantes. Estos efectos podían suprimir la sed de sangre de los guerreros de Khorne, debilitando su efectividad en combate. Este es solo el primer prototipo. Los refinaré aún más después de probarlos para garantizar su satisfacción, declaró Cole con confianza. Idan asintió en señal de aprobación, satisfecho con el progreso de Cole. La campaña que se avecinaba parecía favorable. Con casi 1000 astartes y armas diseñadas específicamente para contrarrestar las fuerzas de Khorne, podrían manejar incluso a Haris el tirano si se alineaba completamente con Khorne. Sin embargo, una persistente inquietud carcomía el Edén. ¿Qué pasaría si Haris invocara a un gran demonio de Khorne? Un gran demonio del caos de alto nivel podría rivalizar incluso con un primarca e invocar vastos ejércitos de demonios para devastar sectores enteros. Si apareciera uno en el sector Goliath, las fuerzas actuales de Urt serían completamente incapaces de repelerlo. Idan suspiró profundamente, sorbiendo su bebida. Sintiendo la preocupación de Idan, Cole habló con entusiasmo. Te enfrentas a dificultades. Si se trata de un problema técnico, el genio Cole puede resolver cualquier cosa, siempre que la financiación sea suficiente. Idan levantó una ceja y preguntó vacilante. ¿Es posible crear un arma capaz de hacer frente a un gran demonio del caos? Cole se quedó paralizado, su expresión se volvió inusualmente seria. Su actitud cambió como si un secreto hubiera sido expuesto. ¿Cómo supiste que estaba trabajando en un arma así? Cole se movió nervioso, escudriñando la habitación con sus aparatos. Se supone que ese proyecto está protegido de la supervisión de la Inquisición. Ni siquiera Webby tiene datos al respecto. Cole tenía la intención de mantener su investigación en secreto hasta que pudiera desvelarla con una demostración espectacular. Planeaba probar el arma contra un gran demonio del caos y convertirse en una leyenda dentro del Mechanicus. Ahora, su gran proyecto había sido expuesto prematuramente. Desinflado, Cole admitió. La investigación aún está en pañales. Pero juro por mi genio que el proceso es perfectamente seguro. Idan sintió que se avecinaba un dolor de cabeza. Realmente ha sido y comenzado otro proyecto loco, ¿no es así? Capítulo 187, Dios Emperador, ¿puedo pedir prestada algo de energía? Idan miró a Cole y no pudo evitar maravillarse de su audacia. Este tipo realmente tenía una habilidad especial para causar agitación. Ni siquiera se habían enfrentado oficialmente a las fuerzas principales del caos, y Cole ya estaba planeando formas de enfrentarse a un gran demonio del caos. Si el poder y los recursos de Cole alguna vez alcanzaron su máximo potencial, Idan apenas podía imaginar qué tipo de caos podría desatar este hombre. Afortunadamente, la imprudente experimentación de Cole había logrado un gran avance esta vez, resolviendo convenientemente uno de los problemas más apremiantes de Idan. Levantándose del sofá, Idan se acercó a Cole. Cole, asumiendo que el Salvador estaba a punto de reprenderlo, rápidamente se puso de pie con una extraña mezcla de desafío y miedo. Lo admito, esta investigación conlleva algunos riesgos, pero todo es por el futuro de Urt. Cole tartamudeó. Bien dicho. Urt necesita talentos como tú. Idan le dio una palmada en el hombro y lo elogió en voz alta. El inesperado elogio dejó a Cole atónito, incluso un poco conmovido. ¿Cuándo fue la última vez que el Salvador lo alabó? Mientras tanto, ese bastardo Mos recibía constantemente elogios y una avalancha de recursos. Su torre del Mechanicus era varias veces más alta que la de Cole. La disparidad dejó a Cole furioso, lo que lo obligó a buscar recursos para financiar sus proyectos secretos. En los grandes planes de Cole, el arma diseñada para contrarrestar a los grandes demonios del caos estaba destinada a ser su as en la manga. Imaginó una revelación dramática, intervenir para aniquilar a un gran demonio en una crisis y disfrutar de la gloria, consagrada para siempre como una leyenda. Pero ahora, su secreto había sido expuesto prematuramente. Idan, sin embargo, parecía inusualmente entusiasta. Tomando la mano de Cole, preguntó con genuina curiosidad sobre el progreso del arma. Maestro del Mechanicus negro, ¿cómo va el proyecto?
¿Alguna dificultad? No dudes en hablar, la corte del rey te brindará todo tu apoyo. Bajo la explicación de Cole, Idan obtuvo una comprensión general del proyecto. Los detalles estaban más allá de él, pero el concepto general era claro: bombas sagradas de ceniza de hueso alimentadas por un núcleo de energía comprimida. Cole había descubierto que ciertas reliquias conservaban rastros de energía psíquica capaz de quemar irreversiblemente las almas de las entidades disformes. Contra demonios más débiles, las reliquias podían causar un destierro instantáneo. Al combinar esta energía con un núcleo de energía comprimida, el poder del arma podría amplificarse para dañar objetivos aún más fuertes, lo que podría desterrar a los demonios superiores del caos. Idan consideró esta idea. Parecía plausible. Normalmente, los demonios no podían ser asesinados directamente. Sus formas físicas podían ser destruidas, o podían ser desterrados de vuelta a la disformidad a través de rituales. Sin embargo, armas específicas y energías psíquicas podrían dañar el alma de un demonio. Por ejemplo, los caballeros grises, los cazadores de demonios de élite de la Inquisición, ejercían tales habilidades. Su pureza psíquica era una perdición para las entidades del caos, con demonios aún más débiles que se desintegraban en su presencia para evitar una agonía prolongada. El propio emperador representaba la contraposición definitiva al caos. Su espada dorada podía matar permanentemente a los demonios, incluidos los demonios mayores, mientras que la luz dorada del Astronomicon podía reducir a cenizas incluso a las entidades del caos más poderosas. Los dioses del caos temían tanto al emperador que no se atrevían a pronunciar su nombre, refiriéndose a él solo como el maldito o el innombrable. Si Cole podía replicar incluso una fracción de este poder, su arma podría desterrar incluso al más fuerte de los demonios. Desafortunadamente, Cole se enfrentó a dos grandes desafíos. Primero, la energía psíquica de las reliquias era insuficiente para dañar a un gran demonio del caos. En segundo lugar, la activación de las reliquias requería una fuente de energía vasta y estable, y los intentos de Cole de extraer energía disforme habían demostrado ser peligrosamente inestables, lo que a menudo provocaba explosiones. ¿Has pensado en comprimir la energía del pequeño sol?, sugirió Eden. El pequeño sol, la principal fuente de energía del Edén, era una fuente de energía potente y versátil. Cole, al ser parte del círculo íntimo de Idan, estaba al tanto de su existencia, pero no de todas sus capacidades. Cole negó con la cabeza. Sus propiedades son demasiado suaves. Es adecuado para catalizar o estabilizar otras energías, pero necesito algo feroz pero estable. Feroz, pero estable. Pensó Eden. Podría existir tal fuente, pero obtenerla no sería una tarea fácil. Antes de que Idan pudiera dar más detalles, Cole miró la hora y de repente pareció avergonzado. Discúlpeme, pero necesito volver al laboratorio. La energía disforme que he estado comprimiendo requiere atención, o podría hacer estallar el taller. Tengo unos 3 minutos. Adelante, entonces, suspiró Idan, haciéndole señas para que se fuera, pero si explota, no me encargaré de las reparaciones. Cole salió corriendo de la habitación. Momentos después, el rugido de su vehículo resonó mientras se alejaba a toda velocidad. Idan bebió su bebida con calma, ya planeando trasladar a Cole a la luna después de la campaña. Que cause estragos allí en lugar de perturbar la paz en Urt. Una explosión sorda sacudió el edificio, confirmando las sospechas de Idan. Es probable que Cole hubiera liberado la energía inestable justo a tiempo. Cole no tardó en regresar, inyectándose agentes curativos como para resaltar su dedicación. Crisis resuelta. Podemos seguir, declaró orgulloso. Ignorando la teatralidad, Idan continuó discutiendo soluciones a los desafíos del proyecto. 2 meses después. En la disformidad, el sol dorado, que representaba al emperador, flotaba en el vacío, irradiando ondas de poder psíquico que repelían a todas las entidades del caos. De repente, un conducto mecánico se extendió hacia los bordes exteriores del sol. La presencia psíquica del emperador envió una consulta, que Idan entendió al instante. Señor emperador, tienes una energía tan abundante. ¿Puedo pedir prestado un poco? Eden transmitió a través de medios psíquicos, proporcionando una explicación detallada de su solicitud. Sorprendentemente, el emperador accedió, incluso transmitiendo una leve sensación de aprobación. Idan le transmitió las buenas noticias a Cole,
quien activó el dispositivo de extracción reforzado. La máquina desvió cuidadosamente la energía del emperador, estabilizándola mezclándola con el poder del pequeño sol. Finalmente, se completó la primera bomba de cenizas de hueso sagrado completamente funcional. En el campo de pruebas, Idan se puso gafas protectoras y le indicó a Cole que continuara. Auge. Un estallido radiante de energía dorada destruyó a la entidad disforme capturada, reduciendo tanto su cuerpo como su alma a cenizas. La prueba fue un éxito. Sin embargo, Cole se acercó vacilante después. Hemos agotado el último lote de médula. ¿Podríamos extraer más? Idan suspiró profundamente. Muy bien. Toma lo que necesites. Justo. Haz que valga la pena esta vez. Cuando Urt entró en los preparativos de guerra a gran escala, Idan decidió hacer de esta arma su carta de triunfo. La victoria era la única opción. Capítulo 188, el Dreamweave completamente mejorado. Una suave brisa agitaba las cortinas transparentes del balcón. Idan apartó la cortina y salió al balcón, recibido por una exuberante vista verde. El proyecto de reverdecimiento urbano de la ciudad colmena estaba a punto de finalizar. La cobertura de vegetación de la zona de Kings Court había alcanzado aproximadamente el 50%, y cerca de Spire Estate, estaba más cerca del 90%. La zona ahora se asemejaba a un jardín verde, rebosante de vida y vitalidad. Respirando el aire fresco, Idan observó las coloridas mariposas revoloteando entre las flores y escuchó el canto melódico de los pájaros. Sin embargo, esta idílica escena se vio empañada por un toque de discordia. Los agudos ojos de Idan captaron la lejana conmoción de la movilización de tropas. Las máquinas de guerra avanzaron, haciendo que la ciudad colmena de arriba bulgiera de actividad. Enormes centinelas, tanques blindados, artillería autopropulsada y lanzamisiles se dirigían hacia el ascensor espacial. Acompañándolos estaban los vástagos Tempestus completamente armados, vestidos con su característica servoarmadura gris plateada, que exudaba una presencia intimidante. Idan también pudo ver transportes Thunderhawk transportando astartes hacia el ascensor espacial. Este fue probablemente el último uso importante del ascensor espacial actual. Después de esta guerra, el ascensor sería reutilizado como un enlace exclusivo a Spire Estate, y se construirían ascensores más grandes en toda la ciudad colmena para manejar demandas de transporte aún mayores. Después de más de una década de desarrollo planetario, ha llegado el momento de poner a prueba nuestra fuerza en la guerra. Esperemos que los resultados sean favorables, murmuró Idan. Aunque no le gustaba la guerra, en la galaxia infernal, las civilizaciones sin los medios para hacer la guerra estaban condenadas a la extinción. Incluso si uno eligiera la paz y el crecimiento constante, la guerra aún podría llegar espontáneamente, amenazando con destruir una civilización entera. Después de contemplar la escena, Idan regresó a su dormitorio. Le esperaba una reunión importante. Con la ayuda de Linda, su sirvienta principal, Idan se transformó en una túnica ceremonial de color blanco plateado bordada con sutiles patrones dorados. El atuendo exudaba nobleza y un leve sentido de autoridad divina. Después, se unió a Saim y Milia para desayunar en el comedor. Tío Eden. Milia lo saludó con una sonrisa brillante e inocente, irradiando energía juvenil como una flor recién florecida en primavera. Habían pasado 10 años desde que era una niña frágil y lamentable. Ahora, se había convertido en una joven vivaz y radiante. Tío Eden. Saim también lo saludó. El niño se había convertido en un joven robusto, de aproximadamente 1,8 metros de altura, con su uniforme militar cuidadosamente planchado. Años de intenso entrenamiento habían dejado cicatrices en su cuerpo, un testimonio de su dedicación. Miró a Idan expectante, como si esperara permiso para hablar. Idan se sentó a la mesa e hizo un gesto a los hermanos para que se unieran a él. Disfrutaba de su compañía. Desde que se convirtió en El Salvador, había pocas personas con las que Eden pudiera compartir lazos tan estrechos. A medida que su esencia divina se fortalecía con el influjo de la fe, a veces sentía que su humanidad disminuía lentamente. Esto no era una buena señal. Idan buscó activamente preservar su humanidad manteniendo un estilo de vida normal y fomentando las conexiones personales. Tomando un sorbo de jugo de frutas, Idan miró cálidamente a Saim. Sé lo que quieres preguntar. Apruebo su solicitud. Esta vez, te unirás al almirante Keyes como su asistente durante la operación.
El rostro de Syme se iluminó de emoción. Gracias, tío Idan. Después de haber estudiado en la Academia Leal durante casi una década, Syme finalmente tuvo la oportunidad de pisar un campo de batalla real. Como ayudante del almirante Case, comandante de la flota de la Armada, estaba seguro de que aprendería mucho. Idan siempre había planeado que Syme adquiriera experiencia práctica. En 3 años, Syme, como heredero de la familia Govendi, alcanzaría oficialmente la mayoría de edad y asumiría el papel de un comerciante libre. En ese momento, lideraría una flota en misiones exploratorias y comerciales por toda la galaxia. Después del desayuno, Idan llevó a Syme a la cámara del Consejo para una importante reunión previa a la guerra. La cámara, llena del círculo íntimo de la corte del rey, era un hervidero de actividad. Cuando Eden entró, todos se pusieron de pie y colocaron sus manos sobre sus corazones en señal de saludo. Salvador. Idan se sentó a la cabecera de la mesa, y los demás hicieron lo mismo. Su mirada recorrió la antigua mesa de granito, donde los funcionarios se sentaban divididos entre los que se ocupaban de los asuntos civiles y los que gestionaban las operaciones militares. A su izquierda estaban los jefes de los departamentos civiles, encabezados por Bayib, el ministro del Interior. Junto a él estaban el obispo Doni de la religión del Estado, Koulimos del Adeptus Mechanicus, de Ville de la Inquisición, Berak de la Academia Leal y Paapa de la Logística. De Ville había cambiado significativamente, ahora vestido con una servoarmadura de color blanco grisáceo superpuesta con las túnicas carmesí de la Inquisición. Su físico se había vuelto más grande e imponente después de someterse con éxito a las mejoras de los Thunder Warriors. A la derecha de Idan estaban los líderes militares, encabezados por el comandante de la Guardia del Trueno Carter. Junto a él estaban el señor del capítulo de los Ángeles del Vacío, Duque, el señor del capítulo de los Ángeles de la Guerra, Prue, el almirante de la flota Case, el comandante del cuerpo de asalto Ahri y el comerciante libre Syme. Ahri también había experimentado una transformación notable. Después de recibir bendiciones, su físico era casi tan robusto como el de un Astartes. Sus ojos cibernéticos carmesí y su brazo de garra mecánica le daban un parecido a una figura legendaria del Imperio. La reunión comenzó, y Idan escuchó informes detallados de los distintos jefes de departamento. Después, la atención se centró en las fuerzas reunidas para la próxima campaña. Fuerzas de gama alta. Guardia del Trueno, 100 tropas. Ángeles del Vacío, 300 Astartes. Ángeles de Guerra, 600 Astartes. Hermanas de Batalla, 2000. Fuerzas de élite. Escuadrones de la Armada con casi 2000 aviones, incluyendo cazas, bombarderos y buques de transporte. Cuerpo de asalto, compuesto por 3 ejércitos de élite equipados con tanques, centinelas, artillería y drones avanzados. El cuerpo de asalto, dirigido por Erai, había sufrido una importante reestructuración. Cada uno de sus 10 ejércitos contaba ahora con 5 millones de soldados, siendo los 3 primeros el núcleo de élite. Estas fuerzas estaban organizadas en unidades de combate a nivel de brigada, cada una equipada para la guerra moderna e integrada. Al final de la reunión, las tareas habían sido delegadas y los preparativos estaban en marcha. Idan, rodeado por la Guardia del Trueno, se dirigió al puerto espacial, donde le esperaba el Dreamwave completamente mejorado. Este antiguo acorazado de la Edad de Oro, que ahora se asemeja a un palacio dorado, había sufrido numerosas modificaciones. Su enorme casco, de casi 10 kilómetros de largo, empequeñecía a la mayoría de los acorazados imperiales. Los compartimentos de tropas ampliados de la nave podían acomodar ejércitos enteros, mientras que su potencia de fuego no tenía parangón en la galaxia. A medida que los tanques, centinelas y otros equipos llegaban a las bahías de tropas como hormigas, Idan abordó el tejesueños y se dirigió a sus aposentos privados. Recostado en su sofá con una bebida fría, activó la red Colmena para enviar un mensaje a San Francisco. Activa la baliza de navegación psíquica. Es hora de ponerse en marcha. Con el Dreamwave completamente cargado, la enorme nave cerró sus bahías y abandonó lentamente el puerto espacial, brillando bajo la luz del sol. La primera campaña había comenzado. Capítulo 189, llega El Salvador. El tejesueños se deslizó fuera del espaciopuerto, deslizándose lentamente hacia adelante. En el puente de mando de la nave, el almirante Case estaba de pie frente a la consola de control, esperando en silencio. Esperó la señal de la baliza de navegación.
Pitido. Una luz parpadeó en el mapa estelar y el indicador de señal se volvió verde. Esto significaba que los receptores de comunicación de la nave habían capturado la señal transmitida desde lejos. Un operador informó. Comandante, la baliza de navegación está activa. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Case mientras daba la orden. Encienda los motores. Prepárate para el viaje disforme. Con la orden dada, la tripulación activó el motor warp. En respuesta, el espacio delante del tejesueño se agitó débilmente. En cuestión de segundos, las ondas se intensificaron. Un vórtice de energía púrpura y roja invadió el reino material, arremolinándose y expandiéndose rápidamente. Un enorme portal de disformidad giratorio se materializó, crepitando con relámpagos púrpuras alrededor de sus bordes. El pasaje estaba formado. En el interior de la nave, sonaban las señales de advertencia. Los miembros de la tripulación y los soldados se apresuraron a través de los pasillos, asegurándose en el interior para prepararse para la turbulencia inicial del salto de disformidad. Junto a las ventanas de observación, la espeluznante luz púrpura del portal de disformidad proyectaba un tono antinatural sobre el rostro de Case, lo que lo inquietaba un poco. Pronto, las persianas metálicas descendieron sobre las ventanas, sellándolas por completo. A lo largo de la nave, placas de blindaje similares cayeron en su lugar, sellando los puntos de observación y los corredores. Con la nave ahora completamente sellada, el generador de campo Gellar se activó, rodeando al tejesueños en un campo protector tenue como una burbuja. La colosal nave avanzó poco a poco hacia el portal circular de disformidad. A medida que la proa de la nave rompía el centro brillante del portal, el espacio se distorsionó bajo un estallido de luz brillante. En un instante, el tejesueños y el portal desaparecieron, dejando solo una onda que se disipaba lentamente. Dentro de la disformidad. Después de un estremecedor choque inicial, el tejesueños continuó su viaje a través de las turbulentas corrientes del Inmaterium. Se siente un poco como andar en un bote, comentó Idan desde la comodidad de su lujoso camarote. Recostado en un sofá de felpa, la experiencia le pareció extrañamente novedosa. Esta fue la primera vez que viajó a través de la disformidad mientras estaba a bordo de una nave. Después de unos momentos de observación, Idan se bajó el antifaz para dormir y permitió que el suave balanceo lo adormeciera. Necesitaba descansar, conservar sus energías para las batallas y las interminables responsabilidades que le esperaban en la capital del sector. Los días de relajación habían terminado. Sector capital, Martilla. En el Palacio Real reinaba el caos. El vidente principal, Mondi, se retorcía en el suelo enjollado, gritando de agonía. Su cuerpo había sido cortado en dos, su sangre se había acumulado en un espeso rastro carmesí. Cerca de allí, un corne berserker permanecía en silencio, agarrando un hacha ensangrentada, con el rostro desprovisto de cualquier emoción. Charlatán tonto. ¿Cómo te atreves a maldecirme? En el enorme trono mecánico, rugía el tirano Harris. Sus ojos inyectados en sangre y su cuerpo grotescamente mutado fueron consumidos casi por completo por el caos. Mondi murió sin entender nunca por qué su señor lo había matado. Durante años, había leído la misma profecía. El tirano de la familia Malio morirá en el trono. Esforzándose por levantar su mano hinchada, Harry señaló a otro vidente tembloroso. Tú. Continúa la adivinación. Sí, mi señor, tartamudeó el aterrorizado vidente. Echando un vistazo al cadáver de Mondi, el hombre tragó saliva antes de proceder con la adivinación de cristal. Unos momentos después, levantó la vista con una sonrisa forzada y declaró. Mi señor, la profecía se ha roto. Nadie te hará daño. Tu reinado perdurará eternamente. La furia de Harris aumentó. Un brazo mecánico salió disparado, agarrando al vidente y arrastrándolo cerca. Gusano engañoso. ¿Quién dijo que nadie podía hacerme daño? Ese maldito Salvador viene a matarme. No me digas que no has escuchado la profecía, todos en este planeta la saben. Aterrorizado, el vidente tartamudeó, mi señor, yo. Crujido. El brazo mecánico lo aplastó hasta convertirlo en pulpa, su sangre salpicó la grotesca forma de Harris, haciéndolo parecer aún más monstruoso. Descartando el cuerpo sin vida, Alri se desplomó de nuevo en su trono. Con un silbido, los sistemas mecánicos le inyectaron una gran dosis de sedantes.
Calmándose un poco, miró los cuerpos en el suelo, hundiéndose en el silencio. Otro asesinato. Iba perdiendo el control cada vez más a menudo, masacrando a casi todos los funcionarios de su corte. Mientras el palacio estaba empapado en sangre, el mundo exterior se calmó inquietantemente. En los últimos días, no ha habido signos de rebelión. Pero esta paz antinatural no hizo más que profundizar el miedo de Alrys. Sabía que el enemigo estaba al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Aunque no pudo identificar a los rebeldes, su presencia era palpable. Si todos eran rebeldes en potencia, debería matarlos a todos. Al final, Alrys resolvió esperar la llegada del Salvador profetizado. Aplastaría al Salvador de la manera más brutal posible, destruyendo cualquier esperanza que tuviera el pueblo. Escondite rebelde. Dentro de una modesta casa, San Francisco terminó su trabajo y regresó al abarrotado dormitorio. Durante más de un año, él y sus seguidores habían cesado la guerra de guerrillas, haciéndose pasar por obreros mientras difundían la profecía del Salvador. En el día de la salvación, el Salvador descenderá, matará al tirano y liberará a este mundo que sufre. La profecía se había extendido por todo el planeta. Los rebeldes se infiltraron en todos los niveles de la sociedad, incluido el ejército del tirano. En verdad, cualquiera que conociera la profecía era un rebelde en potencia. Fran se quitó la sucia ropa de trabajo y se puso su túnica de santo. Recuperando el sagrado códice de la redención, comenzó a orar. Brown, uno de los líderes rebeldes, entró y preguntó ansiosamente: «San Francisco, ha llegado el día de la salvación. Viene el Salvador». Fran asintió. La baliza de navegación psíquica había sido activada. El Salvador llegaría pronto. Brown se apresuró a difundir la noticia. El mensaje pasó discretamente, a través de una mirada, un asentimiento, una sonrisa. Los que creyeron comprendieron de inmediato y comenzaron sus tranquilos preparativos. El ambiente en las calles se volvió espeluznante. Las tropas represivas también lo sintieron, una extraña tensión. Un oficial agarró a un trabajador que no pudo reprimir una sonrisa. «¿Por qué sonríes, escoria?» «Reporte, señor». No estaba sonriendo. El oficial le rompió los dientes con la culata de su rifle. Apuntando con su arma a los temblorosos obreros, bramó: «¿Crees que el Salvador vendrá a salvarte? No salvará a nadie». Los obreros temblaron cuando el oficial ordenó a sus hombres que apuntaran con sus armas. Entonces sucedió. Una tenue distorsión espacial ondeó en el aire. Todos miraron instintivamente hacia arriba, aunque el oscuro cielo de acero de la subcolmena ocultaba cualquier vista del cielo. La perturbación disminuyó. El oficial se burló y se preparó para disparar. Pero entonces, lo escucharon. Un himno resonante llenó el aire, emanando de cada emisor de sonido. Alabó al gran y misericordioso Salvador. Capítulo 190, Dream y B10 la flota. Los soldados de la fuerza de supresión intercambiaron miradas inciertas, claramente vacilantes. El Salvador ha llegado. Alguien gritó, y la declaración se extendió como un maremoto a través de la multitud. Los rostros de los trabajadores se iluminaron de emoción. La llegada del Salvador disipó su temor. Incluso el trabajador desdentado ignoró el arma que le apuntaba. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro mientras se arrodillaba para orar, las lágrimas corrían por sus mejillas. Años de opresión bajo el brutal gobierno del tirano le habían robado a su familia, uno por uno. Pero ahora, el día de la salvación había llegado. El sufrimiento finalmente estaba a punto de terminar. El oficial que sostenía el arma tembló, dándose cuenta de que las tácticas psicológicas del enemigo eran más poderosas de lo que había imaginado. Entonces se armó de valor. Si no mataba a estas personas, Alrys no lo perdonaría a él ni a su familia. «Mátalos». El oficial apuntó al trabajador y apretó el gatillo. Zap. En su lugar, el rayo láser golpeó el suelo. Un dolor agudo le golpeó el pecho. Al volverse, vio a su ayudante de pie detrás de él con un cuchillo ensangrentado. Tú también eres un traidor», jadeó el oficial, con la voz llena de incredulidad antes de desplomarse. La súbita traición dejó atónita a la fuerza de represión, con todos los ojos fijos en el ayudante. El ayudante, todavía con el cuchillo en la mano, gritó: «¿De verdad quieres seguir viviendo bajo el terror del tirano?
O estarás con el Salvador y ayudarás a edificar un mundo nuevo. Los santos habían descrito este nuevo mundo a la gente de Martilla, una utopía más allá de la imaginación. No mentían. Habían compartido historias de Urt, un mundo salvado por el Salvador. Bajo la mirada del ayudante y de los obreros, más soldados comenzaron a bajar sus armas. Ya no deseaban servir al tirano. Antes, no tenían otra opción, la desobediencia significaba la muerte. Ahora, tenían una opción. ¿Qué estás haciendo? Un soldado gritó a los demás, con la voz temblorosa de miedo. Desafiar las órdenes significa que Harris enviará a los guerreros sanguinarios, y todos seremos masacrados. El terror del tirano había quebrantado por completo su voluntad. Otros se hicieron eco de su miedo, gritando su lealtad a Harris, dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Maten a los traidores, o Harris no nos perdonará. Cuando levantaron sus armas contra sus camaradas, estalló el caos. Los disparos resonaron. Momentos después, los cobardes que habían apuntado a sus camaradas yacían muertos. Un soldado, incapaz de reunir el coraje para luchar, dejó caer su arma y se acurrucó en un rincón, murmurando histéricamente. Harris los matará a todos. Nos matará a todos. Nadie le prestó atención. El pueblo se reunió, armándose con cualquier arma que pudiera encontrar, y lanzó contraataques contra las fuerzas del tirano, apuntando a posiciones defensivas clave. La colmena superior de Martilla, el palacio. Harris se sentó en su grotesco trono mecánico, con los ojos brillantes mientras escuchaba los ecos de los himnos y los disparos. Por fin, la serpiente había revelado sus colmillos. Había estado esperando este momento. Aniquiladlos a todos, rugió, ordenando a sus fuerzas que aplastaran a los rebeldes. Al mismo tiempo, recibió informes de la llegada de un buque de guerra desde Urt. Harris se burló mientras revisaba la inteligencia. ¿Un buque de guerra? Se atreven a desafiar mi dominio con una sola nave. Ridículo. El puerto espacial de Martilla albergaba casi toda la flota naval del sector. Esta flota contaba con un acorazado, casi 20 cruceros y una gran variedad de buques de escolta. No importa cuán poderosa fuera la nave enemiga, no podría resistir el ataque de toda una flota. Harris dio una orden al almirante de la flota. Todas las unidades, enfrentaos y destruid la nave Urt. Una vez que el barco enemigo fue destruido y los rebeldes aplastados, nadie volvería a interponerse en su camino. Espacio orbital de Martilla. El tejesueños flotaba en el vacío, con su casco dorado brillando bajo la estrella del sistema. Idan estaba sentado en un sofá, absorto en sus pensamientos. No era su momento de subir al escenario. El barco estaba bajo el mando del almirante Keyes, el líder más experimentado de la armada de Urt. Idan no estaba dispuesto a microgestionar como ciertos líderes infamemente arrogantes. Conocía el plan de operación. Después de salir de la disformidad, el tejesueños había utilizado su proyector de himnos de banda ancha para transmitir himnos del Salvador a través de Martilla, señalando su llegada. Esta fue la señal para que los rebeldes atacaran las defensas planetarias. Sin embargo, los rebeldes no podían desactivar todas las defensas solos, necesitaban la ayuda del tejesueños y sus combatientes. Pero antes de eso, el Dreamwave tuvo que lidiar con la flota del tirano y neutralizar la red de defensa orbital. Idan frunció el ceño. Las probabilidades no eran muy buenas. ¿Podría el Dreamwave manejar esto? Auge. Un ligero temblor recorrió la nave. El fuego enemigo había comenzado. La batalla espacial estaba en marcha. Las corbetas enemigas avanzaron como un enjambre, bombardeando el Dreamwave con ráfagas de potencia de fuego. Las explosiones iluminaron el vacío mientras los escudos de vacío de la nave absorbían el ataque. La flota enemiga llenaba la inmensa extensión estrellada, sus naves de guerra dispuestas en una formación intimidante, una ola de acero que caía sobre el solitario tejedor de sueños. El almirante enemigo observaba desde el puente de su acorazado, entrecerrando sus agudos ojos al dorado navío. Ese barco llamativo debe ser el que destruyó la flota fiscal de 3 cruceros. Impresionante, sí, pero no lo suficiente como para justificar tal arrogancia. En su mente, el tejesueños era una polilla que volaba hacia una llama. Lo aplastaría sin esfuerzo. El tejesueños respondió. Rayos de luz dorados brotaron de sus baterías de lanzas, tejiendo una red radiante que se extendió por el campo de batalla.
En unos momentos, las corbetas de vanguardia fueron arrasadas. El almirante se quedó paralizado, aturdido por la ferocidad del contraataque. Rápidamente se sacudió la conmoción. Por muy potente que fuera, un barco no podía resistir el fuego concentrado de toda una flota. Todos los barcos, concentrad el fuego, rugió. Una tormenta de potencia de fuego envolvió al Tejesueños, y sus escudos de vacío parpadearon bajo el implacable asalto. Los escudos enemigos están fallando. Una sonrisa se extendió por el rostro del almirante. La victoria era inevitable. Entonces, para su horror, los escudos del Tejesueños volvieron a la vida, más brillantes y fuertes que antes. Imposible. Ninguna fortaleza podría sostener escudos tan estratificados. Mientras la flota enemiga se apresuraba a reagruparse, el Tejesueños desató su cañón principal. Un colosal proyectil de plasma atravesó el espacio, vaporizando naves a su paso. El buque insignia del almirante apenas evitó la destrucción, pero el casi accidente dejó sus escudos muy dañados. Antes de que pudiera recuperarse, sonaron las alarmas. Comandante, la estación de defensa orbitales. Se fue. El almirante se volvió hacia la ventanilla con incredulidad. La enorme estación, el corazón de la red de defensa planetaria, había quedado reducida a escombros a la deriva. El pánico se apoderó de nosotros cuando el Tejesueños comenzó a cargar su cañón principal de nuevo. Las piernas del almirante cedieron y su voz temblaba. Estamos condenados. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.